troncos! Y sobre todo, ¿qué pasa, Julio? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de mostrarme en un canal mexicano. Nosotros aquí en España seguimos con la J, sé que está un poco mal visto allí, os pido disculpas. Y bueno, sobre todo eso, llegar a una audiencia de otro país, hay que estar tremendamente agradecidos. Una pedazo de hermandad mexicano-española que te cagas de guay. Hola Alejandro, ¿cómo estás, amigo? Es para mí un placer hacer esta colaboración contigo. Un gran saludo desde México para España, para ti, para toda tu gente, para tu comunidad. Para los que no me conozcan, yo soy Julio KF, así que, ¿qué te parece, Alejandro, si comenzamos con las preguntas? México 86, un guiño. Bueno, vamos allá, comienzo con las preguntas. Mira, Julio, tú ya sabes que mi canal está relacionado con la Policía Nacional y con cosas de la seguridad, así que es cierto que México tiene su problemilla ahí candente con el tema de la seguridad, tanto que se habla de narcotraficantes, secuestros y la de Dios. ¿Eso es cierto? Dime la verdad. Como en todos los países que visitemos, hay que tener cuidado de quién se nos acerca de más, en las calles muy oscuras, hay que tener cuidado en las calles muy abandonadas, muy solas. A lo mejor México es conocido por su inseguridad a nivel mundial, por los narcotraficantes, por los Zetas y por todas estas organizaciones delictivas, de no ser muy ostentosos, muy estrafalarios con las joyas y todas estas cosas, ¿no? Sino simple mantener un bajo perfil, yo creo, para poder no llamar la atención de los amantes de lo ajeno, ¿no? El día de hoy hice una encuesta en Facebook, en mis redes sociales, con mis amigos, y les preguntaba yo que si en lo que va del año los han asaltado, y varios de ellos me decían que no, fue 2 o 3 personas que me comentaron que han sufrido percances, que les han robado algo, ¿no? Pero creo hasta el momento es una ciudad tranquila. A mí algo que me gusta, que por decir jueves, viernes y sábado, ya que viene el fin de semana, donde la gente acostumbra más pues irse de fiesta y tomar y todo esto, la policía ha implementado un sistema operativo sobre el alcoholímetro, que a partir de las 9, 10 de la noche, en ciertas partes de la ciudad empiezan a detener a los vehículos si no vienen en estado de ebriedad. ¿Ves? Es que eso es lo que pasa, que luego la prensa, la tele y tal, todo lo exageran. Para no ir a México, ¿eh? Algún día ir a verte, Julio. Vamos con la pregunta número 2. Esta va reflejada a la calidad de vida, para poder hacer una referencia de cómo es la calidad de vida en España y en México. Es una pregunta triple, responde con el orden que tú quieras. Mira, el sueldo medio de un mexicano en tu país. ¿Cuánto cuesta una casa, un chalet, un piso, un rancho o donde más o menos se vive allí? Y sobre todo, ¿cuánto vale una barra de pan? Responde con el orden que tú quieras, Julio. Estoy atento. En cuanto a la calidad de vida del trabajador mexicano, el sueldo mínimo que se maneja es de 80 pesos con 4 centavos. Y por lo general el trabajador gana alrededor de 1,000 pesos, 1,500 pesos a la quincena, que es un sueldo promedio, ¿no? En cuanto al trabajador de clase media. En cuanto al pan, la pieza de pan dulce tiene un precio entre 3 pesos a 10 pesos. En eso oscila el pan aquí en México. También hay otra pieza de pan que se llama bolillo, lo conocemos aquí en México como bolillo, que es un pan de agua, que es mira. Este pan era con el que hacía el Chavo del Ocho su famosa torta de jamón. Así que pues es el pan del famoso Chavo del Ocho, ¿no? Que nada más incluía abrirlo, su rebanada de jamón y listo, su torta para el buen Chavo del Ocho. Y bueno, amigo, la comida corrida aquí en México tiene un precio de 35 pesos en promedio, que esta comida incluye una sopa, un guisado, una pieza de carne con verdurita, ensalada y hasta ahí, ¿no? Y si acaso un postre, una gelatina pequeña. En 2 cucharadas te la comes. Entonces, si nos damos cuenta de esto, amigo, de 35 pesos la comida corrida viene siendo la mitad del salario mínimo. Entonces, para que te des una idea de más o menos cómo andan las cosas aquí en México. En cuanto a la vivienda, hay un subsidio que se llama Infonavit para con el trabajador, que le da crédito. Que ese crédito para la casa va desde 200,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos. Obvio que tienes que calificar para ese crédito, y es un crédito que tú vas a pagar en unos 30 años, si bien nos va, ¿no? Que mensualmente vas dando tu cuota para cubrir esa deuda.
Y también me gustaría agregar que no todos los trabajadores tienen este derecho, ¿no? Necesitan estar asegurados con tener seguro social, ya también tienen Infonavit para poder sacar su casa. Entonces no todos los trabajadores en México tienen esta oportunidad, decirlo de cierto modo, para poder tener su crédito. Y así es en general, amigo, cómo se vive la vida en México. Vale, Julio, pregunta número 3. ¿Qué tienes en la dichosa caja esa de los 200 suscriptores? Venga, lánzame aunque sea una pista ahí chiquitica para ver lo que hay dentro. Que no me puedo aguantar hasta que llegue a los 200, es mucho esperar. Híjole, amigo, pues eso la verdad no sé, mira, aquí tengo la caja. Yo solo sé que un chico muy guapo me la trajo, pero mira, hay que esperar. Yo también quisiera llegar ya a los 200 suscriptores para saber qué es lo que tiene esta caja. Ya me tiene ansioso, ya quiero saber qué es lo que tiene. Pero no nos queda de otra más que esperar y descubrirlo todos juntos. ¿No quieres, eh? Pues entonces dime dónde vas a poner el halcón milenario que te estás haciendo con los fascículos. Venga, Morán tiene otro, por cierto. Y el halcón milenario, pues ese no hay ningún plan para exhibirlo. Simplemente en mi casa yo creo voy a hacerle una vitrina muy padre, a ver qué se me ocurre, pero sí lo quiero poner dentro de un cristal, algo que esté ahí bien, que no se empolve, que esté bien guardadito cuando esté terminado. Y hay que tener paciencia, que vamos en el ciclo número 13 por ahí más o menos, estamos esperando, así que pues hay que esperar, amigo. Sería un mal español si no pregunto por el boxeo, aunque allí vamos a la lucha libre. Yo sé que Márquez es un gran boxeador mexicano. Yo soy un auténtico friki del boxeo, ¿sabes? Y mis guantes, mira, unos Cleto Reyes, fabricados en México. Lo pone en la etiqueta. Para que veas si soy más gente que os hago gasto allí en el país. Bien, pues mi pregunta es la siguiente, Julio. ¿En algún momento estuviste en la pelea, en las 4 peleas que han hecho Márquez y Pacquiao? ¿En algún momento estuviste con mi boxeador favorito? ¿Qué, Pacquiao? Oiga, Julio, con lo que respondes. No nos vayamos a fundir la cara, tal. A mí el box ni me gusta, así que ¿qué te puedo decir? Pero claramente yo estaba con Márquez. Como buen mexicano que soy, hay que apoyar a los paisanos, ¿no? Así que, pues ni modo, en esta ocasión, esa última pelea nos tocó ganar. ¿Que no te gusta el boxeo? Eso sí que es un golpe bajo que nunca me han dado antes. Joder, Tron. Vale, Julio, vamos con la quinta pregunta. Te tengo que decir que yo soy un seguidor y un fanático de Enrique Bunbury. Enrique Bunbury, su mujer es mexicana, es fotógrafa además. José no sé qué, ya no me acuerdo, pero bueno. Te tengo que contar como curiosidad que cuando fuimos a hacer nuestro viaje de novios habíamos contratado la península de Yucatán a Cancún, nos íbamos a ir ahí al típico hotel, complejo hotelario de la leche en México. Y salió la gripe aviar, la gripe A, con la que dieron tanto bombo. Así que al final decidimos cambiar el viaje a los fiordos noruegos y nos piramos allí a ver Copenhague y Bergen y toda la movida. A ver si veíamos al Rubius y su familia. Pero la cuestión es que, fíjate tú por dónde nos quedó la espina de conocer México. La pregunta es la siguiente, que me enredo. ¿Qué cantante y cantantes o qué música actual es la que se escucha ahora allí en México? Aparte de rockeros como Metallica, como yo, que tengo por ahí un cuadrito de la leche, ¿no hay algún cantante así famosete y música que oigáis actualmente? Un rollo como aquí el flamenco y las sevillanas. Pues ahorita lo que más está sonando en México son varios temas. Está Maluma, una canción que se llama Mi Gente, que a mí en lo particular todos estos temas a mí no me gustan, yo no soy muy fan de mucho de ese tipo de cosas. A mí me gusta un poquito más de Hombres G. Y yo lo que te recomendaría que pudieras escuchar pues es algo más mexicano, algo más de Vicente Fernández, Por tu maldito amor y canciones de ese tipo, ¿no? Que conozcas. Ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y lo que a mí en lo personal a mí más me gusta es esto. Escucha. Por ahí más o menos esas son las cosas que a mí me gustan. Y esos sonidos son los que yo te pudiera recomendar, amigo. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, Julio, de salir ahí en tu canal y toda la leche. Tengo que decirte que para mí ha sido un
pedazo de placer. Esto ya abre las posibilidades, ¿no? Ya meto yo ahí en el ojo avizor a los hermanos Méndez para Puerto Rico, al que le echo ya un guiño. Podríamos ponernos de acuerdo para hacer un Puerto Rico-España, ¿qué os parece? Que esto también es un llamamiento general por si alguno quiere hacer una colaboración aquí en el canal Jandro Lion y hablar un poquito de su país. Puede estar guapo, ¿no? Amigo, me la he pasado increíble en este video. Les mando un gran saludo a ti, a toda tu comunidad, a todos tus amigos. Denle manita arriba, amigos, a este video. Suscríbanse, dejen algún comentario. Hasta la próxima. Sander, perdóname, hombre, que sé que te roba un poco la idea, tronco. Si tú quieres te barnizo otra vez el patín y todo arreglado. Y te pongo aquí una tarjetaza para tu vídeo, para que no te enfades. Especialmente mandarle un saludo a David Stone, que lleva siendo amigo nuestro desde yo que sé cuánto y siempre nos deja comentarios ahí bien chulos. A Jesús Jaramillo también con su máquina recreativa, que hace tiempo que no sé de ti. Ya te escribiré luego. A Fernando Reír, por supuesto. Y a Freaky Time. Freaky Time es un buen amiguete con el que estamos aprendiendo todo lo que sabemos ahí del Filmora. Tiene un canal bastante bajo. Te pongo una tarjetaza, tronco, para que veas que nos llevamos bien, los españoles y los mexicanos. Y ya sabéis, troncos, como siempre os digo, los problemas para ti, que nosotros vamos a echar un vicio a la recreativa, tron. Tal vez.